Estimadas amigas y amigos, bienvenidos. La Academia Diplomática da la cordial bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, quien disertará sobre el rol del Poder Ejecutivo más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores en la conferencia que se denomina La Acción Internacional del Estado y el Poder Ejecutivo. Esta presentación dará cierre al ciclo Los Poderes del Estado y las Relaciones Internacionales, en la que anteriormente participó la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende, y el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz. Posteriormente, el director de la Academia Diplomática, Andrés Bello, el embajador Juan Somavía, se dirigirá a los presentes para hacer algunas reflexiones del cierre del ciclo. Señor ministro, le agradecemos por visitar nuestra Academia Diplomática por segunda vez en el transcurso de este año. Lo invitamos a tomar la palabra. Estimado embajador Juan Somavía, embajadoras, autoridades, excelencias, muchas gracias nuevamente por invitarme a este ciclo de conferencias que he sabido ha sido muy exitoso. Y me parece importante entonces ahora cerrar este ciclo con una exposición sobre el papel de la Cancillería en un mundo que ha cambiado, donde ya la política exterior no es el monopolio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sí la Cancillería tiene un papel fundamental de coordinación, de ejecución y de coherencia de la política exterior, donde sin embargo participan múltiples actores, no solo del Ejecutivo, sino que de otros poderes del Estado y también de la sociedad civil, y yo diría un sinnúmero de otros actores, incluso de carácter individual, no solo colectivo. Así que les agradezco la invitación, estimado Juan, y quisiera partir quizás con lo obvio. En primer lugar, lo que hay que destacar es que la política exterior, de acuerdo a la Constitución, es conducida por la Presidenta de la República, en este caso el Presidente de la República, y la Cancillería es el órgano ejecutor, el canciller es el colaborador directo de la Presidenta de la República en la implementación de la política exterior. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. Y no hay que perderse porque de repente hay que recordarle a algunos que la política exterior está en manos de la Presidenta de la República de acuerdo a nuestra Constitución. Sin embargo, hay que reconocer, como dije antes, que son muchos los actores que participan en su formulación, que realizan insumos fundamentales al contenido de esa política exterior y que la Presidenta de la República ha tenido como política además escuchar a todos esos sectores, particularmente cuando se trata de temas significativos de la política exterior. Y yo diría que esta particularidad de tener una política exterior donde la responsabilidad recae en la Presidenta de la República y en la Cancillería, pero donde la participación es crecientemente amplia, se ha hecho aún más, diría yo, descentralizada esta situación con la profundización de la globalización, con el cambio vertiginoso en las comunicaciones, con las distancias que se acortan en términos de diferencias geográficas, que en el pasado eran obstáculos significativos a la ejecución de una política exterior. Entonces el cambio global, el cambio tecnológico también le ha puesto más presión, diría yo, a esta descentralización, si se quiere, de la formulación de la política exterior. Y en ese sentido creo que al haber cambiado el mundo, también lo que se ha observado es una creciente participación ciudadana, una mayor exigencia ciudadana al Estado en materia de política exterior, pero también en otros temas. Eso significa entonces que hay más sociedad civil interesada en los temas de política exterior, como no era el caso antes. Y yo creo que los últimos acontecimientos de la política mundial, yo creo que reflejan claramente cómo hoy día en nuestro país hay muchos más sectores interesados en opinar sobre política exterior, cosa que antes era quizás difícil o era
una participación mucho más limitada de la que ocurre hoy en día, donde sobre cada asunto de política exterior más o menos significativo hay sectores que tienen una opinión y que activamente la plantean al Ejecutivo. Creo que esto entonces plantea un tipo de escrutinio, un escrutinio ciudadano, que obliga a la Cancillería a actuar con mayor transparencia, con mayor profesionalismo, porque en este marco de redes sociales que tanta fuerza han tomado en estos años, nos obliga entonces a forjar mejores mecanismos de implementación de la política exterior y de consulta con este vasto mundo no gubernamental, donde está el sector privado como uno de los actores importantes, pero de todas maneras no el único. Y así entonces, junto al Estado, otrora el sujeto de las relaciones internacionales, están hoy día la variada gama de organizaciones del mundo privado, a las cuales se agregan el Parlamento, los medios de comunicación, las instituciones académicas, e incluso expertos individuales. De modo que la gama es creciente. Y un ejemplo reciente creo que podría ser la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben que Chile ha decidido presentar excepciones preliminares a la competencia de la Corte, pero esto estuvo sustentado, la decisión de la presidenta de presentar estas excepciones preliminares estuvo sustentado en un amplio proceso de consultas a expresidentes de la República, a excancilleres, a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, a un conjunto de expertos, de especialistas, a los cuales yo consulté, a un comité asesor, a un sinnúmero entonces de actores del escenario nacional que fueron escuchados y que en definitiva entonces llevaron a la recomendación que le hice conjuntamente con el agente y el coagente a la presidenta y que terminó en la decisión que todos conocen. Y por lo tanto, lo que ha pasado es que lo que sucedió durante muchos años, durante buena parte de la historia de nuestro país, es decir, que la Cancillería era el único actor en las relaciones internacionales, hoy día en un mundo distinto, más interconectado, tenemos entonces que tanto en la política, en la economía, en la sociedad, existe una situación bien distinta. En el pasado la geografía era un obstáculo, hoy día no lo es, y tenemos que entonces tomar en cuenta que el Ejecutivo está permeado por estos insumos y estas actuaciones, incluso directas, de otros actores que inciden en la política exterior del país. Con la recuperación de la democracia y después de la dictadura hubo un factor adicional. Conjuntamente con la globalización terminó la Guerra Fría y eso dio más margen aún para que otros actores participaran con mayor vigor en las relaciones internacionales. Y eso entonces descentralizó aún más el ejercicio de la política exterior. Y en algunos años atrás eso nos llevó a una reflexión de que teníamos que dar cuenta de estos otros actores. Y cuando me correspondió presidir la Comisión Internacional de la candidatura del entonces candidato a la presidencia, Ricardo Lagos, le propuse que si él ganaba debiéramos cambiar la estructura de la Cancillería para reflejar estos nuevos actores que inciden en la política exterior. Ocurrió así y el presidente entonces nos dio la luz verde para crear dos instituciones en la Cancillería que hoy día están jugando un papel significativo. DICOEX, la Dirección para las Comunidades en el Exterior, en el entendido de que como producto de esta globalización del fenómeno del exilio provocado por la dictadura, teníamos una cantidad de recursos para Chile fuera del país que podían incidir de manera muy significativa en apoyo a las iniciativas de política exterior. Personalidades como Isabel Allende, o Borja Huidobro, o Mata, o Alfredo Yar, o Jorge Tacla, o tantos otros nombres que podían apoyar una política pública,
una política cultural exterior y por lo tanto la idea era cómo vinculamos a eso y a la inmensa comunidad en el exterior que tenía un interés en continuar vinculado a nuestro país y por lo tanto se creó DICOEX. Y la otra fue DICORE, la dirección para las comunidades regionales, para las regiones, la dirección para las regiones, con la constatación de que también las regiones hacen política exterior y que era necesario entonces de nuevo el papel coordinador de la Cancillería para que un alcalde en el norte o en la Patagonia, si bien es cierto que tenían más contacto a veces con sus vecinos que con la capital, esa acción natural de integración, de contacto, se hiciese siguiendo los parámetros fundamentales de la política exterior del país. Y por lo tanto, entonces, creo que se ha constatado de alguna manera que las regiones también hacen política exterior, también quieren exportar sus productos y también quieren tener una presencia y recibir del exterior, lo cual los hace también actores de la política internacional. Y creo que ha funcionado bastante bien aquello, con la incluso presencia de diplomáticos, de embajadores en el norte y espero que también en el sur, en la Patagonia, donde también hay una demanda para tener una presencia de la Cancillería. De modo que estas son algunas de las expresiones, pero hay muchas más. Y la dimensión económica que creo que es una de las más importantes, porque a partir de la rebaja unilateral de aranceles de los mediados de los 80, que comenzó a traducirse en los 90 en la negociación de acuerdos de libre comercio con distintos países, pasó a tener más presencia la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de nuestra Cancillería, pero además una presencia muy fundamental los actores económicos privados en la configuración de esos acuerdos de libre comercio. Y ustedes saben que hoy día Chile tiene 23 acuerdos de libre comercio con 62 países, somos de los que más tenemos y estamos casi obligados, dado que somos un país abierto al mundo y que tiene un mercado relativamente limitado de 17 millones de personas, como dice la presidenta, se supone que son 17 millones, no sabemos bien todavía. Pero en todo caso estamos obligados a salir afuera y en este trabajo entonces de negociación de los tratados de libre comercio, hemos tenido un trabajo donde la Cancillería ha sido un actor coordinador fundamental, pero no el único. Ha estado Hacienda, ha estado Economía, algunos otros ministerios sectoriales, dependiendo de cada acuerdo, y ciertamente las organizaciones gremiales empresariales. Tanto es así que se creó el Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales por Decreto Supremo 419 del año 1995, que está integrado por Hacienda, por Economía, por la Secretaría General de la Presidencia, debiendo integrarse los otros ministros de Estado cuando las negociaciones involucren materias de su competencia, y este Comité Interministerial está integrado y presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y presidido por quien habla en estos momentos. Y este comité tiene papeles bien claros: asesorar y proponer políticas, verificar grado de aceptación de las recomendaciones, conocer y recomendar propuestas, hacer sugerencias de un comité de participación del sector privado, de modo que la institucionalización en un comité interministerial quizás es el mejor reconocimiento institucional de que la Cancillería, si bien es cierto que coordina y preside, no decide totalmente algunos aspectos importantes de nuestra inserción internacional, en este caso en materia económica. Y por eso entonces que hemos visto en las distintas negociaciones que se han llevado a cabo una relación muy estrecha con el sector privado. Y menciono solamente lo más inmediato: el TPP, el famoso el Tratado Transpacífico, que se está negociando por parte de Chile y 11 otros actores. No voy a entrar en el estado de esa negociación, ya se sabe, los intereses de Chile son agregar valor a lo que ya tenemos y no retroceder respecto a lo que tenemos con 11 de los otros países que participan en el TPP,
y estar claro respecto a algunas áreas sensibles donde quisiéramos flexibilidad y tener claridad respecto a dónde están las ganancias, y sabemos dónde están las ganancias y también sabemos dónde están los posibles áreas vulnerables y difíciles para nuestro país. Ese es un tema distinto, pero lo importante para este propósito es que de las primeras cosas que hicimos al llegar a la Cancillería fue reunirnos con los empresarios, quienes me manifestaron que esta era la primera reunión que tenían información sobre el TPP porque no tenían idea de lo que estaba pasando. Que en el pasado no se les había informado y que ellos estaban muy inquietos de saber cuál era el contenido de estas negociaciones. Con lo cual lo que hicimos fue conformar de inmediato un cuarto adjunto ampliado, es decir, el mismo mecanismo que hemos tenido en el pasado para informar a los actores privados y la sociedad civil respecto a cada una de las negociaciones de libre comercio que hemos hecho. Y ya entonces en la primera ronda en la que participó el actual gobierno en Vietnam, luego en Singapur, hicimos videoconferencias con este cuarto adjunto donde están los empresarios más relevantes que pueden estar afectados por esta negociación y donde están los representantes de la sociedad civil, entre otros. Y les hemos informado con la idea también de recibir de ellos opiniones, recomendaciones, reflejando de nuevo que en la política internacional de nuestro país estos sectores privados tienen una enorme importancia para nosotros. Al final de cuentas son parte también del interés nacional. Pero el trabajo con otras agencias del Estado es también bien significativo y es coordinado por la Cancillería y representa ámbitos muy variados. Uno de ellos es el ámbito de los derechos humanos. Como se sabe, cada 4 años Chile debe presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos respecto al cumplimiento de nuestras obligaciones, de las disposiciones del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos. Y el reporte del Nacional es elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, por la DIDEJU, pero en la preparación se solicitan antecedentes y participan ministerios tan variados como la SECPRES, Interior, Justicia, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, el CENAME, CERNAM, Carabineros, la Policía de Investigaciones, de modo que en el documento que se entrega en Ginebra y en julio recién pasado asistió el subsecretario en nuestra representación, pero la delegación no estuvo integrada solamente por la Cancillería, estuvieron representantes de los ministerios y diversos servicios, incluyendo funcionarios de la PDI, de Carabineros, etcétera. Y la Cancillería lo que hizo fue coordinar todas estas instancias en representación de nuestro país, incluso convocando a reuniones periódicas de trabajo para la preparación de ese examen periódico universal. Y por otra parte, la Dirección de Derechos Humanos tiene el deber de socializar las recomendaciones formuladas por el Comité a todos los estamentos competentes de la Administración del Estado y procurar que las recomendaciones se cumplan. Así que la tarea nuestra es coordinar, así como movilizar a los otros poderes del Estado para que se cumpla y además seamos buenos receptores de las denuncias que se presenten, ya sea por particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o bien casos que se presenten en la Corte. En el caso de las cumbres multilaterales, siguiendo con otro ejemplo, el antiguo Ministerio de Planificación, hoy día Desarrollo Social, ha liderado la elaboración de los informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Han habido 3 informes hasta ahora y actualmente la Dirección de Política Multilateral de la Cancillería está iniciando un proceso de consultas interministeriales que incluye, entre otros, de nuevo, Interior, Salud, Trabajo, Educación, el CERNAM, el INE, la INJUV, a fin de presentar la participación nacional en la sesión extraordinaria de la Asamblea General en septiembre sobre el seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y paralelamente estamos desarrollando la discusión para la Agenda de Desarrollo Post-2015, donde también son muchos ministerios
los que participan, y también hay una presencia que va mucho más allá, que se tiene que compatibilizar con lo que también piensan los otros países latinoamericanos, porque aquí se trata de la coordinación doble. Por un lado, al interior del país, en las distintas reparticiones del Estado, y más allá también de la sociedad civil, los insumos que vengan de la sociedad civil, y al mismo tiempo, por otro lado, la coordinación con el resto de los países latinoamericanos. Una región de países de renta media que tienen necesidades de desarrollo distintas que otras regiones en desarrollo. Y por lo tanto, la idea es cómo llevar también un punto de vista que sea regional y no solo nacional, reflejando a todos los sectores que participan y todos los sectores interesados. Otro ejemplo es el de los asuntos oceánicos. Han habido recientemente inquietud por la conservación de especies tan variadas como el jurel, el pez espada, para la pesca de fondo, para la protección del ecosistema marino, y eso ha llevado a la Cancillería a elaborar una posición nacional formada por distintos sectores que participan en este sentido. La Subsecretaría de Pesca, de manera importante, pero también el sector privado, Zona Pesca, ACIPES, ONGs diversas, desde Greenpeace hasta Oceana. Y ahí yo quiero recordarles que a mí me correspondió, cuando fui subsecretario de Relaciones Exteriores hace mucho tiempo atrás, una controversia que me cayó como responsabilidad especial, que fue la famosa controversia del pez espada, que es un ejemplo bien claro de cómo entonces la Cancillería se tiene que coordinar con otros actores. El pez espada, que es una especie altamente migratoria, que se encuentra fuera de las 200 millas, pero también dentro de las 200 millas de zona de economía exclusiva, se estaba depredando por las flotas pesqueras europeas, principalmente españolas. Y eso estaba llevando a una enorme preocupación de la empresa pesquera chilena, tanto industrial como artesanal. Y nos llevó la imposibilidad de acordar un mecanismo de conservación del pez espada a tener que delegarle el acceso a puerto a los barcos europeos que estaban pescando en esa zona. Con lo cual, evidentemente, se hacía imposible el poder exportar sus cargamentos de pez espada a Europa. Y eso nos llevó a una atención, fue una sugerencia, de hecho, de los privados, la que me hicieron. La única posibilidad de presionarlos es denegarles puertos. Entonces yo hice una reunión en la Cancillería y concordamos con los privados de que era la única posibilidad que teníamos, denegarles acceso a puertos. Y me llama el comisionado de Comercio de Europa, en ese momento estábamos negociando el acuerdo de asociación con la Unión Europea, no era un tema fácil. Y me dice, mira, esto es violatorio de los términos de la OMC, y yo estoy obligado a llevarte a la OMC, a un mecanismo de solución de controversia en la OMC, porque tú estás violando los términos. Entonces le dije, mira, un gran amigo, porque que después terminó en la OMC, Pascal Lamy. Le digo, Pascal, mira, tú me llevas a la OMC, pero yo te voy a llevar al Tribunal del Mar. Pero no solo eso, le dije, voy a irme a Europa y voy a recorrer cada país europeo y voy a ir a hablar con todas las organizaciones ambientales y voy a decirle que ustedes son unos hipócritas, que preservan el medio ambiente en Europa, pero vienen a predar nuestros recursos acá. Vamos a ver cómo quedamos. Le dije, así que, ok, tú me llevas, yo te llevo al Tribunal del Mar y además me voy a recorrer a Europa. A las 24 horas me llama y me dice, oye, conversemos, negociemos. Y terminamos con un acuerdo. No un acuerdo perfecto, pero ¿a qué voy? Es que allí la participación del sector privado fue fundamental, y el hecho que yo mencionara que habían actores privados en Europa también era un factor fundamental en el cálculo de política exterior. O sea, aquí no eran dos cancillerías negociando o un comisionado negociando con un subsecretario, sino que era un conjunto de actores involucrados por ambos lados de este impasse. Y al final terminó en un acuerdo relativamente razonable. Entonces, esto es bien importante
Pero aquí hay un punto fundamental que yo quisiera hacer, que en algunas ocasiones el rol y el interés, ya sea de algunas reparticiones del Estado o de los privados o de otros actores fuera del Ejecutivo, pueden ser demasiado sectoriales. Y por lo tanto, el papel de este Ministerio de Relaciones Exteriores está llamado a proporcionar la visión transversal, digamos, de los temas y las posibles implicancias de política exterior que pueden tener estos intereses meramente sectoriales. Y ese es el papel entonces de coordinación y de buscar caminos de entendimiento que permitan entonces definir cuál es la posición nacional que represente de manera más o menos equilibradamente a Chile en el exterior. Porque de otra manera sería simplemente que la Cancillería fuera una suerte de buzón para la expresión de intereses sectoriales, y ese no es el caso. El papel de la Cancillería efectivamente es de coordinación, de coherencia y de definición entonces de cuáles son efectivamente los intereses nacionales frente a un determinado tema y no simplemente dar paso a los intereses sectoriales, ya sea privados o incluso de otra repartición del Estado o de otro poder del Estado. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Lo mismo hemos tenido respecto a otros temas como el de cambio climático, por ejemplo, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores está encargado de organizar y coordinar a todos los actores nacionales, donde la competencia técnica a menudo no está en la Cancillería, pese a que tenemos una dirección de medio ambiente muy competente, pero reconocemos que hay también hay un Ministerio del Medio Ambiente, hay otras reparticiones del Estado que tienen mucho que decir sobre este tema, pese a que Chile, en cuanto a Chile, la Cancillería es el punto focal de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y en las negociaciones internacionales, entonces, la Cancillería tiene un rol decisivo para aunar posiciones entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, Hacienda, Transportes, Agricultura, entre otros, para entonces formular una posición que cumpla con los objetivos de política exterior y que sea equilibrada y que además nos permita construir alianzas con otros países. Entonces el desafío es siempre tener presente, cuando uno mira internamente en la formulación de la política exterior, cómo eso puede incidir en las alianzas que necesariamente Chile tiene que realizar para maximizar nuestra voz a nivel internacional. En cuanto a las relaciones vecinales, quisiera terminar diciendo que son muy importantes y quizás lo más ilustrativo sea mencionar que prácticamente una de las primeras actividades que tuve como ministro fue una reunión interministerial nuestra para preparar la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Argentina, la visita de Estado que se realizó, se tuvo que postergar, ustedes recordarán, por el tremendo incendio de Valparaíso, pero antes nos reunimos varios ministros. Por cierto, yo presidí esa reunión con Interior, con Transportes, Minería, Obras Públicas, Energía, etcétera, para coordinar entonces los distintos puntos de vista que terminaron en este acuerdo de reanimar el Tratado de Maipú, el poder enfrentar la idea de una mayor conectividad entre Chile y Argentina y de alguna manera entonces el retomar esta relación donde los actores que participan son múltiples. Tanto es así que la sexta reunión binacional de ministros la vamos a tener a fin de agosto de este mes, por decisión de las dos presidentas en Buenos Aires, donde nos vamos a reunir todos estos ministros de lado y lado para ver lo que hemos hecho y paralelamente se van a reunir los intendentes por el lado chileno y los gobernadores por el lado argentino. Lo que de nuevo refleja que aquí participan actores subnacionales en la política exterior y muchos de ellos vienen a hablar con nosotros para decirme, oye, ¿por qué no privilegias este paso o el otro? Y uno tiene que pensar en cuál es el interés nacional, porque si vamos a invertir en distintos pasos y túneles, evidentemente no alcanza toda la plata del mundo para todo lo que cada región quisiera, cada intendente o gobernador de nuestro lado, y igualmente del otro lado. Entonces hay que priorizar, y eso es el trabajo que estamos realizando. Y quisiera mencionar que acabo de estar en Mendoza y he visto entonces cómo los gobiernos regionales tienen un papel absolutamente fundamental
Me reuní por cierto, con el gobernador de Mendoza, con todos sus secretarios, con 40 empresarios, tanto chilenos como argentinos, que están invirtiendo al otro lado de la cordillera, pero también importando, haciendo inversiones de lado y lado, y escuchando entonces cómo ellos tienen un papel muy importante y tenían propuestas bien concretas para realizar. Algunos de ellos quejándose del complejo Libertadores. Uno de ellos, de manera muy ingeniosa, dijo: mire, qué nombre más bien puesto el complejo Libertadores, pero por la parte complejo, me dijo, ¿ah? Porque es súper complejo cruzar, ¿ah? Se lo dije al ministro del Interior y quedamos, me dijo: oye, vámonos tú y yo al complejo de los Libertadores a mirar el tema para ver con que sí podemos resolver, porque me decían, no sacamos nada con construir túneles si es que la burocracia va a detener los bienes que cruzan o las personas 6 horas. Entonces, eso no funciona. Y ahí vi entonces en vivo y en directo el interés que hay de individuos, de empresarios, de gobiernos regionales en la política exterior, y con propuestas bien concretas, algunas de ellas bastante sensatas. Y vi además esa otra dimensión que les mencionaba al comienzo, por el lado de la DICOEX. Me reuní con 250 chilenos para informarles del proceso que se ha estado llevando a cabo a partir de la reforma constitucional que permite finalmente el voto de los chilenos en el exterior. Y para decirles que hoy día está entonces en preparación la ley orgánica que se necesita para la implementación. Y les conté que se ha constituido justamente un comité interministerial para definir esa ley orgánica, y que necesitamos el insumo de los chilenos que están afuera respecto a modalidades de inscripción y modalidades de votación. Y fue muy interesante porque vinieron chilenos de todos lados, emocionadísimos, porque no había habido ningún canciller que hubiera ido a Mendoza. Me parece que no había precedente. Muchos de ellos llorando al momento del himno nacional, pero con ideas bien concretas, digamos, de tener una urna móvil, de modo que llegara también el voto, la posibilidad a través de nuestros consulados a los lugares más apartados donde hay concentración de chilenos. De modo que al final uno se da cuenta que en la política exterior de Chile incide esta nueva realidad de los chilenos en el exterior. Ya no es una cuestión donde uno dice se crea DICOEX y eso tiene contacto con la comunidad. No, esto es parte real de cómo se formula la política exterior, y muchas de esas recomendaciones seguramente van a estar plasmadas en el proyecto de ley que se lleve a cabo eventualmente y que presente la presidenta al Congreso. Así que aquí yo creo que hay evidencia de la diversidad de actores que participan, y cómo hemos, en el último ejemplo que quería darles, cómo en el Mundial de Fútbol de Brasil fue un verdadero desafío para nosotros. Aquí está el director general consular y con él trabajamos, pero no trabajamos solamente en la Cancillería, trabajamos con Interior, trabajamos con el SAC, trabajamos con la PDI, con Carabineros, una diversidad, y luego con los ciudadanos, con los que se organizaron para ir por tierra, para hacerles recomendaciones, para ver cómo podíamos facilitar, y al mismo tiempo eso nos obligó a negociar con nuestros vecinos para que nos proporcionaran espacio en sus consulados. El caso de Argentina y de Brasil, que nos facilitaron sus consulados en las puertas de entrada al país. Eso fue una expresión bien interesante de cómo una política exterior tiene esta diversidad de actores, del Ejecutivo, de otros poderes del Estado y de la sociedad civil en términos generales. Así que en resumen, en esta y en otras expresiones, y quisiera mencionar por último, para no olvidarme de Haití, porque la misión de estabilización de Naciones Unidas y todas las operaciones de paz nos llevan a una relación muy estrecha con el Ministerio de Defensa que nosotros tenemos, que es una relación muy fluida y es, yo diría, óptima, donde el trabajo que se realiza es un trabajo donde la Cancillería tiene una voz muy importante, pero defensa es igualmente muy relevante, no solo para la operación de paz en Haití, sino que en términos generales para cualquier participación en operaciones de paz.
y donde en el caso de Haití también, como hay cooperación bilateral, inciden otros ministerios que tienen también una conducción importante, como educación, salud, agricultura, por nombrar tres que son relevantes. Así que yo creo que lo importante es brindar espacios para escuchar las opiniones de esta amplia gama de actores que inciden en política exterior, en materias que pueden tener consecuencias en el diseño y en la ejecución de nuestra política exterior. En definitiva, la Cancillería ya no tiene, como dije al comienzo, el monopolio de las relaciones internacionales del país, pero tiene el papel clave de coordinador, de ejecutor de los intereses nacionales y de definición, entonces, de manera coordinada de aquello que Chile expresa en el exterior. Y ello yo creo que contribuye a asegurar la coherencia de nuestro quehacer internacional y que la voz de Chile en el exterior, en definitiva, sea una sola en función de que la Presidenta de la República haya definido como las prioridades de la política exterior. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a los presentes el director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Somavía. Bueno, ministro, 1.000.000 de gracias. Primero porque es la segunda vez que viene usted a la CADE en un periodo muy breve y eso lo entendemos como un gran respaldo y un gran apoyo a lo que estamos haciendo y a los cambios que estamos introduciendo, de manera que gracias por la presencia. Sabemos que no le sobra tiempo, de manera que dedicarle un par de horas a la academia tiene su significado cuando vemos el conjunto de actividades en que está envuelto en Chile y afuera. La verdad que es bien impresionante la movilidad de nuestro ministro y la capacidad de representar a Chile en frentes tan diversos en tan poco tiempo. Y por último, la calidad de su presentación, y yo lo que quisiera decir aquí es un comentario muy breve sobre algunas conclusiones que uno puede sacar de este ciclo. El primero es que este es un tema real, y yo creo que el hecho de la multiplicidad, de la diversidad de vínculos que tienen actores e instituciones chilenas con el mundo, la riqueza de ese proceso, la fuerza que le da al país cuando estamos todos actuando juntos, que se da a niveles globales, multilaterales, bilaterales y también unilaterales, creo que no pudo ser mejor descrita que por el canciller. El canciller nos acaba de dar una panoplia de espacios en donde todo esto se produce. De manera de que, primer punto, tema real, perfectamente clarificado cómo y de qué manera por el canciller. Segundo, a pesar de esta diversidad de presencias internacionales y de vínculos, hay un tema que es claro. La autoridad radica en la presidenta o presidente de la República y se ejecuta de la manera como acaba de escribir muy brillantemente el canciller a través de la Cancillería. En ese sentido quisiera citar a el presidente de la Corte Suprema, que dijo de entrada, yo creo que es indispensable partir con un rayado de cancha para que nos entendamos. Quien conduce las relaciones internacionales en nuestro país, y lo señala la Constitución Política de la República, es la presidenta o el presidente de la República. Y en este sentido he querido precisar, dice que efectivamente nosotros como Poder Judicial tenemos un comportamiento internacional, pero esta es una vinculación que tiende a fortalecer un campo propio en materias propias, no la integridad del Estado, sino que la especificidad de nuestras funciones. Porque quien única y exclusivamente representa al Estado en su conjunto es el presidente de la República, ejecutado a través de la Cancillería en la manera muy precisa y muy concreta que lo acaba de señalar el canciller. O sea, todos podemos tener vinculaciones, pero hay un solo responsable constitucional y una sola vía de expresión institucional. Y el Estado nos representa a todos. Tercer comentario, tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Corte Suprema hicieron un comentario sobre su especificidad, justamente. La senadora Allende nos dijo lo siguiente:
Hasta ahora la experiencia de la diplomacia parlamentaria ha resultado ser de gran ayuda en la conformación de una idea país de los asuntos internacionales, dado que las delegaciones parlamentarias representan tanto al gobierno como a la oposición. Junto con ello, los grupos parlamentarios nos proveen de un diálogo más directo e informal, lo que contribuye a la ampliación de los esquemas de relaciones externas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mire, nosotros sí tenemos una dimensión que contribuimos, y es que está gobierno y oposición. Cuando salimos juntos afuera, damos la sensación de un país. No hay una cierta práctica que nosotros, digamos, en política no se critica al país cuando uno está afuera. En consecuencia, cuando estamos unidos y viajamos juntos, transmitimos esa visión. Pero también el Parlamento en su diversidad nos conecta con la diversidad de otros sistemas políticos, de tal manera de que hay una tarea parlamentaria que es propiamente política, y ella la resalta muy bien, en donde cada uno tiene sus contrapartes. Y eso también agrega al conocimiento y a la experiencia nacional. El presidente de la Corte Suprema, en una presentación muy interesante, terminó su presentación, o su segunda parte, eligiendo un tema con el objeto de resaltar la especificidad judicial en relación a este tema particular, y el tema fue la relación entre imagen país y el tema de los derechos humanos en Chile. Y nos dijo con gran claridad que los tribunales en democracia han variado la jurisprudencia respecto de temas fundamentales como amnistía, prescripción, cosa juzgada y efecto de los sobreseimientos definitivos. En la actualidad, mencionó, se tramitan más de 1000 procesos. En 2013 se dictaron 22 fallos de primera instancia, 19 de segunda instancia, 4 en la Corte Suprema. Eligió ese tema para señalar cómo el sistema judicial efectivamente forma parte de la percepción externa que existe respecto de un determinado país. Y Canciller, no puedo sino que resaltar que el conjunto de su presentación tiene por objeto haber señalado la especificidad tan propia de la Cancillería. Resalto el mayor escrutinio de la ciudadanía, los comités interinstitucionales, y me parece que lo que usted señaló como el caso Pez Espada es una indicación muy prístina de que efectivamente el total de un país en un momento dado confrontado a un problema es capaz de expresarse por distintos canales que todos al converger son útiles. Y usted mencionó cómo distintos actores afuera, pero también en Chile, contribuyeron a la solución. Cuarto comentario, yo diría que el tema es real y la relación con los poderes del Estado muy bien descrita. De alguna manera, uno tiene la sensación de que los otros actores se relacionan con el Estado en función de sus intereses. Y usted resaltó extraordinariamente bien que el papel de la Cancillería es ver de qué manera se combinan intereses sectoriales. En consecuencia, uno puede decir, sí, existe el fenómeno es real y existe ya una vinculación. Yo diría que un aspecto de todo esto que debiéramos ver de qué manera lo podemos profundizar es que esta presencia internacional de actores e instituciones genera un conjunto de percepciones, visiones, datos duros, genera conocimiento que no es el conocimiento concreto del interés particular de la red en la cual esas personas están insertas, sino que una percepción de mundo. Y la relación con esa percepción de mundo normalmente queda reducida a ver cuál es su interés, en qué lo puede ayudar el Estado, etc. Yo creo que hay un espacio mucho más amplio que habría que ver cuál es la mejor manera institucional, la mejor manera de relacionarse, que va más allá del interés concreto de esos chilenos que salen al exterior. Y es que muchos de ellos están teniendo una percepción de mundo que sería bueno ver de qué manera se puede captar. Lo planteo como tema, porque además sabemos que, por ejemplo, que yo sepa por lo menos, nosotros no tenemos un mapeo de las múltiples redes en que los chilenos participan en el mundo. Que yo sepa, ese estudio no se ha hecho. Y en general, digamos, hay un poco
hay poco estudio internacional, y ahora le hablo un poquito más a los académicos, hay pocos estudios respecto de qué quiere decir que estemos hoy día en un mundo de relaciones internacionales en donde las redes de individuos e instituciones son extraordinariamente fuertes. Y se lo digo yo a nivel mundial. Hay un caso que está muy estudiado, que es Davos, porque ahí digamos, Klaus Schwab ha logrado concentrar la capacidad de convocar no solo al mundo de los negocios, sino que a todo un conjunto de otros actores. Pero este es un fenómeno poco estudiado. Mi sugerencia sería que pudiéramos tener más análisis, en este caso chileno, pero regional y mundial, sobre el significado para la formulación de política exterior del conjunto de redes y conocimientos que se generan no solo en materia de los intereses de esos sectores, sino que también en función de su percepción de mundo. Es lo que yo he llamado la densidad internacional de una sociedad. Mi quinto comentario es que en este proceso hay un espacio en donde digamos, el cómo nos nutrimos de esto que estoy diciendo está presente. La senadora Allende lo señaló de la siguiente manera. Dice ella: probablemente nos falta un seguimiento más detallado respecto a las tareas que cumplimos y el cómo informar sobre sus resultados, e incluso del tiempo que disponemos para estas gestiones y también de los equipos de apoyo que requerimos y donde la relación con la Academia Diplomática podría ser muy fructífera y complementaria. Yo creo que se refiere justamente a esta percepción de mundo, esta capacidad a través del espectro político de tener visiones de lo que pasa en el mundo, pero que eso en el fondo, esa parte no se procesa mucho. Hay un conocimiento adquirido que todavía tenemos que ver la mejor manera de procesarlo. Ella se refiere al Parlamento, pero creo que es un tema de carácter general. Y finalmente, ministro, termino con lo siguiente. El sentido de este ciclo, pensado desde la CADE, tenía un aterrizaje muy concreto, y es decir, si se producen todas estas vinculaciones mundiales de sectores, de individuos e instituciones, ¿de qué manera podemos poner el conocimiento instalado en la Academia Diplomática al servicio del conocimiento de la política internacional de Chile? La práctica demuestra, y todos tenemos la experiencia, de que sí, cada cual sale en su área de especialización, sale en su red, pero no necesariamente tiene una visión de conjunto de cuáles son los intereses principales y la política exterior. Yo diría un conocimiento básicamente profesional del tema. Y entonces nos hicimos la pregunta, ¿valdría la pena pensar en eso? Ahora, la respuesta tanto de la presidenta del Senado y la presidenta de la Corte Suprema es positiva, y en consecuencia quisiera señalarle, y desde luego el ministro con el cual he conversado estos temas, de que este ciclo se sitúa en este contexto y tenemos la intención, y se han iniciado las consultas, y todo esto en sentido de servicio, es algo que la Academia pone a disposición de los poderes del Estado, para ellos decir si son útiles, si es útil o no lo que nosotros podamos ofrecer como formación en materia de política internacional. Pero que ya hemos iniciado las consultas para hacer una malla, calculamos unas 20 horas, para encargados internacionales de los ministerios. Tema que está en curso, que está en marcha y que queremos ver cuál es el momento más apropiado para llevarlo a cabo. Queremos fortalecer las relaciones institucionales de la manera como lo ha señalado la presidenta del Senado, y también estamos, algo parecido dijo el presidente de la Corte Suprema, y también estamos caminando, digamos, en esa dirección. Y por último, el ministro lo ha dicho con enorme claridad, o sea, la cantidad de actores de la sociedad civil, de la comunidad chilena son enormes. Y también queremos investigar, en la medida de las posibilidades de la CADE, no todo es posible de hacer, también cómo podemos ofrecer un servicio a actores de la sociedad civil. A mí se me viene a la cabeza, naturalmente, después de tantos años de contacto con ellos, en los empresarios y los trabajadores.
que obviamente juegan un papel importante, y que en primeras conversaciones con ella les ha parecido muy interesante efectivamente tener esta posibilidad de entrar en una visión más estructurada de las relaciones internacionales, los organismos no gubernamentales, todo esto en cooperación con la Cancillería. Naturalmente nosotros somos un instrumento de la Cancillería y muchas de estas cosas se pueden hacer. Cuando pienso en organismos no gubernamentales, pienso en todo lo multilateral. Si uno piensa en autoridades locales, está DICORE, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera de que quería finalizar este ciclo indicándoles algunas conclusiones que uno puede sacar de la manera como los tres poderes del Estado se han dirigido a nosotros. Y finalmente, ministro, nuevamente agradecerle a usted. Creo que digamos, ha sido una clase bien magistral, o sea, la precisión con que se ha ido definiendo los espacios ejecutivos, que era el sentido de la reunión de hoy, han sido muy claros. A todos ustedes, porque veo a embajadores amigos que se han repetido el plato en estas reuniones, gracias por su fidelidad. Espero que sigamos inventando cosas que a ustedes les atraigan y que yo tenga la oportunidad de seguir viéndolos por aquí. A los directores de la Cancillería, naturalmente. Cuando inauguramos el ciclo académico, yo dije, yo quiero traer a la Academia Diplomática más cerca a la Cancillería más cerca a la Academia Diplomática. Creo que hemos avanzado mucho en eso y esa continuará siendo una línea. Al mundo académico que está aquí, gracias por las clases que dan acá, y a los amigos de la CADE también, muchísimas gracias por estar aquí, y desde luego a los jóvenes profesionales, que como ustedes saben me cuesta tratarlos de alumnos, a los jóvenes profesionales que están acá. Todo esto tiene sentido en función de la formación de todos ustedes, pero también de la reflexión de todos los que estamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos, canciller, muchísimas gracias por su presencia, subsecretario, un placer tenerlo aquí, y nuevamente gracias a todos ustedes.